¿Alguna vez te has arrepentido de no decirle a alguien cuánto lo amas? Descubre la conmovedora historia de Santiago, quien esperó demasiado para confesar su amor y ahora enfrenta las dolorosas consecuencias. En El susurro del corazón, explora cómo el miedo y el silencio pueden cambiar el destino de una vida. ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad sobre el amor y el arrepentimiento? Era una tarde tranquila cuando Santiago se detuvo frente a la vieja cafetería del barrio, la misma donde había pasado tantas horas mirando de reojo a Isabel. El viento agitaba las hojas de los árboles, como si susurraran secretos que solo él entendía. Allí, sentado en su rincón habitual, el eco de los recuerdos se volvía más intenso, el susurro de su corazón se hacía más fuerte, recordándole cada oportunidad que había dejado pasar. Isabel siempre había sido la chispa en su vida. Desde que la conoció en la universidad, todo en ella le fascinaba, su risa suave, su manera de hablar apasionadamente sobre cualquier tema y cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. Pero mientras su amor por ella crecía, su miedo a confesarlo se enraizaba más profundamente. Cada día, Santiago escuchaba a su corazón gritarle que le dijera la verdad, pero el miedo al rechazo lo paralizaba. Los años pasaron, y aunque su amistad con Isabel se fortaleció, él nunca se atrevió a dar el paso. Había momentos, pequeños instantes en los que pensaba que tal vez ella sentía lo mismo. Tal vez cuando se despedían, y sus miradas se encontraban por un segundo más de lo habitual, o cuando reía de sus chistes malos como si fueran los mejores del mundo. Pero siempre, en el último momento, Santiago se acobardaba. Su corazón susurraba, pero él lo ignoraba. Un día, Isabel le contó que había conocido a alguien. Un hombre llamado Marco, alguien que la hacía feliz, que compartía sus mismas pasiones y que la miraba como Santiago siempre deseó hacerlo. La noticia cayó como un golpe silencioso. Santiago sonrió, la felicitó y fingió que todo estaba bien, mientras sentía como su corazón se rompía en silencio. Fue entonces cuando el susurro cambió, ya no era un recordatorio suave de lo que podía haber sido, sino un grito doloroso, un eco constante de arrepentimiento que no podía ignorar. Ahora, sentado en esa mesa de siempre, Santiago se encontraba solo, rodeado de recuerdos de lo que nunca fue. La puerta de la cafetería se abrió, y un tintineo suave indicó la entrada de alguien. Santiago levantó la vista por inercia, pero no esperaba ver a nadie en particular. Sin embargo, allí estaba Isabel. Entró, sonriendo al barista, su cabello agitándose levemente con la brisa de afuera. El corazón de Santiago, como si tuviera voluntad propia, comenzó a latir con fuerza, enviando esos susurros cada vez más claros, casi gritando ahora. Era como si su propio cuerpo lo empujara a hacer lo que nunca había hecho. Isabel lo vio y su sonrisa se amplió al caminar hacia él. Se sentó frente a Santiago como lo había hecho cientos de veces antes. A pesar del tiempo, de las palabras no dichas, la comodidad entre ambos seguía intacta, al menos para ella. Para él, cada encuentro era una tortura disfrazada de felicidad. Santiago, qué suerte encontrarte aquí, dijo Isabel, mientras colocaba su bolso a un lado. Siempre te encuentro en esta mesa, es como tu lugar en el mundo. Él soltó una risa nerviosa. Sí, mi lugar en el mundo, pensó. Un mundo donde su amor por ella era un secreto que solo su corazón entendía. ¿Cómo estás?, preguntó, intentando sonar casual mientras su mente se debatía entre hablar o callar como siempre. Estoy bien, muy bien, de hecho. Isabel lo miró con esa calidez que siempre lo desarmaba. Quería contarte algo importante. Marco me ha propuesto matrimonio. Santiago sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Todo el ruido de la cafetería, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas de café, se desvaneció en un instante. Solo podía oír el eco ensordecedor de su corazón, susurros que ahora eran gritos de desesperación. ¿De verdad? Fue lo único que logró decir, con una voz que no reconocía como suya. Sí, anoche. Fue algo tan inesperado y hermoso, Isabel sonreía con esa expresión que le había robado el aliento tantas veces, pero esta vez, sus palabras eran dagas invisibles. Santiago quería alegrarse por ella, lo intentaba, pero la angustia le pesaba tanto que apenas podía respirar. Su corazón lo empujaba, como si cada latido le suplicara que lo soltara todo, que finalmente le dijera lo que había ocultado durante tanto tiempo. Isabel, empezó,
pero su voz se quebró. Ella lo miró con curiosidad, inclinándose hacia adelante. Había algo en sus ojos que reflejaba preocupación, como si supiera que había más detrás de esas palabras. ¿Qué pasa, Santiago? Era el momento. Lo sabía. Si no lo decía ahora, nunca lo haría. Todo el arrepentimiento que había acumulado durante años lo empujaba a hablar, a deshacerse de ese peso que llevaba en su pecho. Isabel, sus palabras estaban atoradas en su garganta. Desde hace mucho, he sentido algo por ti. Se detuvo un segundo, buscando el valor que siempre le había faltado. Te amo. Siempre lo he hecho. El silencio cayó entre ellos como una pesada cortina. Isabel lo miraba, incrédula, procesando lo que acababa de escuchar. Santiago veía cómo su sonrisa se desvanecía, reemplazada por una mezcla de sorpresa y tristeza. Santiago, susurró ella, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y dolor, ¿por qué nunca me lo dijiste antes? Esas palabras, esa pregunta, perforaron su alma. ¿Por qué nunca se lo había dicho? ¿Por qué había esperado tanto? Y ahora, que finalmente lo había hecho, parecía que todo era en vano. Santiago bajó la mirada, incapaz de sostener el peso en los ojos de Isabel. Era como si cada segundo que pasaba reforzara la realidad de su error. ¿Por qué había esperado tanto? Sabía la respuesta: el miedo. El miedo a perder lo poco que tenía de ella, aunque fuera solo su amistad. No lo sé, respondió finalmente, con la voz apenas un susurro. Pensé que algún día sería el momento adecuado, pero ese momento nunca llegó. Y ahora, tomó aire, pero el nudo en su garganta seguía ahí, apretándole el pecho. Ahora es demasiado tarde. Isabel se quedó en silencio por unos momentos que parecieron eternos. Parecía luchar con las palabras, buscando cómo responderle sin herirlo más de lo que ya estaba. Finalmente, apoyó una mano suave sobre la de él, pero el contacto, en lugar de reconfortarlo, solo hizo que el vacío en su interior se sintiera más profundo. Santiago, eres uno de los mejores amigos que he tenido. Su voz era suave, pero las palabras eran como veneno disfrazado de consuelo. Y te quiero mucho, de verdad, pero, hizo una pausa, como si no supiera cómo continuar. Mi corazón ya pertenece a otra persona. No sabes cuánto me hubiera gustado que me dijeras esto antes, pero, las cosas no siempre salen como uno espera. Cada palabra era un golpe. Santiago sabía que la respuesta sería esa, pero escucharla en voz alta, directamente de Isabel, era peor de lo que había imaginado. Su corazón, que tanto le había susurrado, ahora parecía callarse, como si no pudiera soportar la realidad. Lo sé, logró decir al fin, con un esfuerzo enorme. Solo, necesitaba que lo supieras. No podía seguir guardándomelo más. Isabel le dio una sonrisa triste, llena de melancolía, y apretó suavemente su mano antes de retirarla. Santiago sintió el frío que dejó su ausencia, un frío que parecía apoderarse de todo su cuerpo. Voy a casarme con Marco, dijo ella, como si necesitara reafirmarlo, tanto para él como para ella misma. Y estoy muy feliz con él. Pero siempre serás importante para mí, Santiago. Eso nunca cambiará. Esas últimas palabras no fueron de consuelo, sino un recordatorio de lo que había perdido. Santiago asintió, sin confiar en su voz para decir nada más. No podía estar en ese lugar ni un segundo más. El dolor era abrumador, y sabía que si se quedaba, perdería lo poco que le quedaba de sí mismo. Se levantó, apartando la silla con un movimiento brusco. Isabel lo miró con preocupación, pero no dijo nada. Santiago buscó sus palabras, algún cierre, algo que pudiera poner fin a esa conversación de una forma menos dolorosa, pero no encontró nada. Cuídate, Isabel, fue lo único que dijo antes de salir de la cafetería. El aire de la tarde le golpeó el rostro como una bofetada, pero no logró despertarlo de la pesadilla en la que estaba atrapado. Caminó sin rumbo, cada paso resonando en su mente, acompañado por el eco de su arrepentimiento. Los susurros de su corazón, aquellos que durante tantos años le habían instado a confesar su amor, ahora se habían convertido en un silencio ensordecedor. No había marcha atrás. Isabel iba a casarse, y él tendría que aprender a vivir con el vacío que dejaba su silencio.
Santiago caminó durante horas, dejando que el ruido de la ciudad lo envolviera mientras su mente se debatía entre el arrepentimiento y la resignación. Finalmente, encontró un banco en un parque cercano y se sentó, agotado tanto física como emocionalmente. El peso de lo sucedido era inmenso, pero con cada minuto que pasaba, una nueva sensación comenzaba a asentarse en él, una mezcla de aceptación y amarga claridad. Había perdido a Isabel, eso lo sabía. Pero, más allá del dolor, algo en su interior empezaba a cambiar. Entendió que no podía seguir viviendo atado a lo que pudo haber sido. Su mayor error no había sido enamorarse de Isabel, sino haber esperado tanto, creyendo que el tiempo resolvería lo que solo él podía haber enfrentado. El susurro de su corazón, que tanto había ignorado, se transformó en algo diferente. Ya no era una voz que lo empujaba hacia el pasado, sino una que lo instaba a mirar hacia adelante, a aprender de lo que había vivido. Isabel era parte de su historia, pero no sería el final de ella. Había aprendido, con dolor, que a veces el amor no correspondido no es el mayor castigo, sino el miedo a actuar y perder las oportunidades. El tiempo no volvería, y nunca sabría qué habría pasado si hubiera sido valiente antes. Pero ahora, con el peso del arrepentimiento sobre sus hombros, sabía que no podía seguir huyendo de sus sentimientos, de sus decisiones. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un color dorado suave, como una promesa de nuevos comienzos. Santiago respiró profundamente y se levantó del banco. Había aprendido la lección más difícil de todas, no dejar que el miedo lo paralizara de nuevo. Porque la vida, como el susurro de un corazón, es efímera y frágil, y solo quien se atreve a escucharla a tiempo puede evitar los ecos del arrepentimiento. Con un último pensamiento hacia Isabel, Santiago se prometió a sí mismo que nunca más esperaría tanto para expresar lo que sentía, sin importar el resultado. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora, al menos, estaba listo para enfrentarlo. Y así, caminó hacia adelante, sin mirar atrás.